tengo 62 años, y el día que escuché a mi hija Natalia decirle a su marido por teléfono, «Ya me cansa verte», refiriéndose a mí, tomé la decisión más radical de mi vida. Sin decir una palabra, vendí la casa donde habíamos vivido juntos durante 2 años, transferí mi parte del dinero a una cuenta nueva, hice las maletas en silencio y desaparecí para siempre. Lo que Natalia no sabía es que yo había estado planeando mi escape durante meses y que tenía un destino que ella jamás podría imaginar. Pero esta historia no empieza con esa frase que me destrozó el corazón. Empieza 2 años antes, cuando yo era un hombre enamorado que cometió el error más grande de su vida. Creer que el amor podía conquistar cualquier obstáculo, incluso la ambición desmedida de una hija que veía a su padre como un obstáculo para sus planes de grandeza. Cuando decidí mudarme a vivir con Natalia y su familia después de jubilarme, pensé que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Había trabajado 40 años como supervisor en una fábrica textil, había criado a mi hija, solo después de divorciarme cuando ella tenía 8 años, había vivido para darle todo lo que necesitaba, y ahora, en mi vejez, quería disfrutar de estar cerca de ella y de mis nietos. ¡Qué ingenuo fui! Esa tarde de septiembre, cuando escuché esas 4 palabras que me partieron el alma, entendí que para mi propia hija, yo no era un padre querido que merecía amor y respeto. Era una molestia que había que tolerar. Y en ese momento, decidí que nunca más iba a ser una molestia para nadie. Escucha esta historia hasta el final y decime qué habrías hecho vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que viví puede pasarle a cualquier padre que crea que el amor familiar es incondicional. Cuando me jubilé hace 3 años, tenía una casa propia en un barrio tranquilo, una jubilación decente como supervisor de fábrica y la ilusión de pasar mis últimos años cerca de mi única hija. Natalia estaba casada con Rodrigo, un comerciante que tenía un negocio de electrodomésticos, y tenían 2 hijos, Camilo de 14 años y Agustina de 11. Durante los primeros meses después de mi jubilación, viví solo en mi casa disfrutando de la libertad que me daba, no tener que levantarme temprano, no tener que cumplir horarios, no tener que soportar jefes ni compañeros. Era una vida tranquila, simple, sin grandes lujos, pero sin grandes problemas. Visitaba a Natalia los fines de semana, almorzábamos juntos, yo jugaba con los chicos, ayudaba a Rodrigo con algunas reparaciones en la casa, me sentía útil y querido. Natalia cocinaba mis platos favoritos, me preguntaba por mi salud, parecía genuinamente interesada en que yo estuviera bien, pero de a poco empecé a notar que algo había cambiado en la dinámica familiar. Rodrigo, que antes era charlatán y simpático conmigo, empezó a tratarme con una frialdad creciente. Las visitas se fueron haciendo más cortas, las invitaciones menos frecuentes, los almuerzos dominicales se espaciaron hasta convertirse en encuentros mensuales obligatorios. El cambio se hizo evidente cuando Natalia empezó a hablarme de sus proyectos familiares. Querían ampliar la casa, agregar una habitación más, hacer una piscina en el patio, remodelar la cocina, planes costosos que requerían una inversión importante que ellos no tenían. «Papá», me dijo un domingo después del almuerzo, «Rodrigo y yo estuvimos pensando en algo que te puede interesar». Había algo en su tono que me puso en alerta. «Estamos planeando hacer una ampliación grande en casa y se nos ocurrió que sería buena idea que vos vinieras a vivir con nosotros». La propuesta sonaba tentadora en la superficie. Vivir cerca de mi hija, ver crecer a mis nietos día a día, ser parte de una familia unida. Pero había algo en la forma en que me lo planteó que me hizo sospechar que había intereses ocultos. «Es que mira, papá», siguió explicándome, «vos vivís solo en esa casa grande, pagando todos los gastos vos solo. Nosotros tenemos una familia, pero la casa se nos está quedando chica. Si vos vendés tu casa y pones esa plata para la ampliación, podemos hacer una casa hermosa para todos, y vos tenés familia alrededor». Ahí estaba el verdadero motivo. No querían que fuera a vivir con ellos por amor. Querían que vendiera mi casa para financiar sus proyectos de grandeza. «Natalia», le dije, «déjame pensarlo». «Claro, papá, pero no tardes mucho en decidir porque los precios de la construcción suben todos los días».
Durante las siguientes semanas, Natalia intensificó la campaña de convencimiento. Me mostraba planos de la futura casa ampliada. Me explicaba cómo iba a ser mi habitación. Me contaba sobre el jardín hermoso que iban a hacer. Me hablaba de lo lindo que iba a ser para los chicos tener al abuelo en casa. Además, papá, me decía, a tu edad es mejor no vivir solo. ¿Qué pasa si te sentís mal y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si tenés un accidente doméstico? Acá vas a estar cuidado. A mi edad. Tenía 60 años cuando me propuso mudarme. No era un anciano decrépito, era un hombre que acababa de jubilarse y estaba en perfecto estado de salud. Pero la insistencia de Natalia, combinada con mi propio deseo de estar cerca de la familia, me terminó convenciendo. Vendí mi casa por 300,000 pesos, una suma considerable que representaba el ahorro de toda mi vida de trabajo, y se la di a Natalia para financiar la ampliación. «Papá», me dijo el día que firmé la venta, «no sabes la alegría que nos das. Vas a ver qué hermosa va a quedar la casa, y qué linda va a ser nuestra vida familiar». Nuestra vida familiar. Qué palabras más engañosas. Los primeros meses de la convivencia fueron relativamente buenos. La ampliación se estaba haciendo según lo planeado. Mi habitación estaba quedando cómoda. El jardín nuevo era hermoso. Yo ayudaba con los gastos de la casa. Contribuía con una parte importante de mi jubilación. Me hacía cargo de varios gastos menores para no ser una carga económica. Pero de a poco empecé a notar que mi presencia no era tan bienvenida como me habían hecho creer. Rodrigo me trataba con una cortesía forzada, como si yo fuera un huésped permanente que se había quedado más tiempo del debido. Los chicos, que al principio parecían contentos de tener al abuelo en casa, empezaron a verme como parte del mobiliario. Natalia desarrolló una habilidad especial para hacerme sentir que estaba de más sin decírmelo directamente. «Papá, fíjate si podés usar menos agua caliente cuando te duchas. Papá, trata de no hacer ruido cuando te levantás temprano. Papá, cuando tengamos invitados, capaz es mejor que te quedes en tu cuarto para que tengan más espacio. Para que tengan más espacio, en la casa que yo había financiado con la venta de mi propiedad». La situación se fue deteriorando gradualmente. Las cenas familiares se convirtieron en monólogos de Natalia y Rodrigo sobre sus planes, sus problemas, sus proyectos, donde mi opinión no era solicitada ni valorada. Cuando yo trataba de participar en las conversaciones, recibía respuestas cortas y cambios de tema que me dejaban claro que mi input no era deseado. Los fines de semana, que antes eran momentos de reunión familiar, se convirtieron en ocasiones donde Natalia y Rodrigo tenían planes que no me incluían. «Papá, nosotros vamos a salir con los chicos. Vos quédate tranquilo en casa. Papá, vamos a ir a lo de unos amigos, pero es una reunión de parejas jóvenes. Vas a estar más cómodo acá». Parejas jóvenes, como si mi presencia fuera incompatible con la diversión de gente de 40 años. Los chicos, influenciados por la actitud de sus padres, también empezaron a tratarme con indiferencia. Camilo, que antes me buscaba para que le ayudara con la tarea de matemáticas, ahora prefería resolver todo solo o pedirle ayuda a sus padres. Agustina, que antes se sentaba conmigo a ver películas, ahora tenía actividades más interesantes que hacer. Durante el segundo año de convivencia, mi lugar en la casa se había reducido a mi habitación y una pequeña participación en las cenas familiares. El resto del tiempo se esperaba que fuera invisible, que no molestara, que no ocupara espacios que los verdaderos habitantes de la casa necesitaban usar. Pero lo que más me dolía era la actitud de Natalia. La hija cariñosa que me había convencido de vender mi casa se había transformado en una mujer fría que me trataba como si mi presencia fuera un sacrificio que ella tenía que hacer. Cada favor que me pedía sonaba como una orden. Cada conversación que iniciaba conmigo terminaba rápidamente con alguna excusa para irse. «Papá, ¿podés ir a pagar las expensas? Papá, ¿te parece que vayas al supermercado? Papá, necesito que te hagas cargo de recibir al plomero». Siempre tareas, nunca conversaciones genuinas sobre cómo me sentía, qué necesitaba, cómo estaba viviendo esta nueva etapa de mi vida. Durante los últimos meses, había empezado a sentir que vivía en una casa donde era tolerado, pero no querido.
donde mi contribución económica era apreciada, pero mi presencia era soportada, donde mi hija había conseguido lo que quería, mi dinero para sus proyectos, y ahora tenía que cargar con la consecuencia, tenerme viviendo en su casa. Pero el golpe final llegó una tarde de septiembre que nunca voy a olvidar. Estaba en mi habitación leyendo cuando escuché que sonaba el teléfono de Natalia. Ella estaba en la cocina preparando la cena, y por la disposición de las habitaciones, podía escuchar claramente sus conversaciones telefónicas cuando hablaba en voz alta. Al principio no presté atención, pensando que era alguna amiga o familiar. Pero cuando escuché el tono de la conversación, me di cuenta de que estaba hablando con Rodrigo, que había salido a trabajar esa tarde. «Sí, Rodrigo, todo bien por acá», decía Natalia. «Los chicos están haciendo la tarea, yo estoy preparando la comida». Pausa. «No, él está en su cuarto como siempre. Ya me cansa verte». Esas 4 palabras me congelaron la sangre. «Ya me cansa verte». Mi propia hija, hablando de mí como si fuera una plaga que había que soportar. No era «ya me cansa tenerlo en casa» o «ya me cansa la situación». Era «ya me cansa verte», como si mi simple existencia visible fuera una tortura para ella. «Sí, ya sé que fue nuestra decisión», siguió diciendo, «pero en ese momento pensé que iba a ser diferente. No me imaginé que iba a ser tan presente todo el tiempo, tan presente. El crimen de existir en el mismo espacio que ella. ¿Qué querés que haga? Es mi papá, no lo puedo echar. Pero tenés razón, está todo el tiempo acá. Siempre necesita algo, siempre quiere conversar. A veces siento que no tenemos privacidad en nuestra propia casa. Siempre quiere conversar. El crimen de buscar compañía humana en una casa donde supuestamente vivía en familia. Sí, lo sé, continuó. Pero cuando le pedimos que vendiera la casa, él lo hizo sin dudar. Ahora tenemos que bancárnosla. Pero la verdad es que no sé por cuánto tiempo más voy a poder aguantar esta situación. Aguantar esta situación. Mi presencia en la casa que yo había financiado era una situación que había que aguantar. La conversación siguió unos minutos más, pero yo ya no podía escuchar más. Me quedé sentado en mi cama, temblando, sintiendo como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Durante 2 años había estado viviendo en una casa donde mi propia hija me veía como una carga insoportable, donde mi presencia era tolerada por obligación, no por amor. Esa noche no bajé a cenar. Natalia tocó mi puerta para preguntarme si estaba bien, con esa voz falsamente preocupada que había aprendido a identificar. «Estoy bien, hija», le dije, «solo un poco cansado». «Bueno, papá, cualquier cosa avísame». Se fue sin insistir, probablemente aliviada de no tener que lidiar conmigo durante la cena. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, repasando cada momento de los últimos 2 años, entendiendo finalmente todas las señales que había preferido ignorar. Los comentarios sutiles, las exclusiones constantes, la frialdad creciente, todo formaba parte de un patrón que yo había negado porque no quería aceptar que mi propia hija me veía como un estorbo. Pero durante esas horas de insomnio, también tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si para Natalia yo era una carga insoportable, iba a liberarla de esa carga, pero no iba a ser víctima de la situación. Iba a tomar el control y desaparecer de su vida de la manera más definitiva posible. Al día siguiente empecé a planear mi escape. Sin decir nada a nadie, empecé a investigar las opciones que tenía para vender mi parte de la casa rápidamente y sin que Natalia se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Resulta que cuando habíamos comprado la ampliación de la casa, los papeles se habían hecho de manera que tanto Natalia como yo figurábamos como propietarios proporcionales. Mi aporte económico me daba derecho a un 40% de la propiedad, que en el mercado inmobiliario actual valía aproximadamente 200,000 pesos. Contacté discretamente a varios estudios jurídicos hasta encontrar uno que me explicó exactamente cómo podía vender mi parte de la propiedad sin necesidad de la autorización de Natalia. Era un proceso legal pero complejo, que requería notificarla oficialmente de mi intención de vender, darle la oportunidad de comprar mi parte, y si ella no podía o no quería comprarla, proceder con la venta a terceros. El abogado me advirtió que esto iba a crear un conflicto familiar importante.
Señor Maldonado, me dijo, usted tiene todo el derecho legal de hacer esto, pero tenga en cuenta que su hija no se lo va a tomar bien. Doctor, le respondí, mi hija ya no se toma bien mi presencia en su vida. Prefiero un conflicto honesto que una convivencia falsa. Durante las siguientes semanas, mientras vivía en esa casa sintiendo el rechazo silencioso de mi hija, puse en marcha todo el proceso legal. Contraté al abogado, inicié los trámites, busqué compradores potenciales, planifiqué cada detalle de mi salida. Lo más difícil era mantener la normalidad en la casa. Seguir cenando con una familia que me veía como una molestia, seguir contribuyendo con los gastos de una casa donde no era bienvenido, seguir fingiendo que no había escuchado esa conversación telefónica que me había partido el alma. Natalia notó que yo estaba más callado que de costumbre, pero no se molestó en preguntarme por qué. Probablemente pensó que era mejor así, que mi silencio era preferible a mis intentos de conversación que tanto la molestaban. Durante esas semanas, también planifiqué qué iba a hacer con mi vida después de irme. No tenía casa propia, pero tenía dinero suficiente para alquilar un departamento pequeño y vivir cómodamente con mi jubilación. También tenía algo que había perdido durante esos 2 años de convivencia, la dignidad de no depender de la tolerancia de otros. El proceso de venta avanzó más rápido de lo que esperaba. Mi abogado encontró un comprador que estaba dispuesto a pagar un buen precio por mi parte de la propiedad, y todos los papeles estuvieron listos en 6 semanas. La notificación oficial a Natalia llegó un martes por la mañana. Yo estaba en mi habitación cuando escuché el timbre, después voces en la puerta, después el grito de Natalia llamándome desde el living. «Papá, vení acá ahora mismo». Salí de mi cuarto y la encontré parada en el medio del living, con unos papeles en la mano y una cara de furia que nunca le había visto. «¿Qué significa esto?», me gritó, agitando los documentos. «Significa que estoy vendiendo mi parte de esta casa». «¿Cómo que estás vendiendo tu parte? Esta es nuestra casa». «Esta es tu casa, Natalia. Yo solo financié una parte de ella. Y ahora necesito recuperar ese dinero». «No podés hacer esto, es una locura. ¿Por qué querés vender?». La miré durante un largo momento antes de responder. Podía haber sido cruel, podía haber repetido exactamente las palabras que le había escuchado decir por teléfono, pero decidí ser más elegante. «Porque ya me cansa estar acá», le dije, usando exactamente las mismas palabras que ella había usado para describir su cansancio de verme. Se quedó muda durante unos segundos, procesando la frase. Por un momento, vi en sus ojos una comprensión fugaz, como si hubiera entendido que yo había escuchado algo que no debería haber escuchado. «Papá, no entiendo». «Natalia, durante 2 años viví en esta casa pensando que era bienvenido, pero me di cuenta de que mi presencia es una carga para vos y tu familia, así que decidí librarlos de esa carga». «Papá, vos no sos una carga». «Sí, Natalia, soy una carga, y está bien, lo entiendo. No era mi intención convertirme en una molestia para ustedes. Por eso me voy. Pero ¿a dónde vas a ir? Eso ya no es tu problema». Esa fue la última conversación real que tuvimos. Durante los siguientes días, Natalia trató de convencerme de que no vendiera, pero no porque me quisiera en su casa, sino porque la venta iba a complicarle la vida económicamente. Iban a tener que conseguir dinero para comprar mi parte, o iban a tener que aceptar que un desconocido fuera propietario del 40% de su casa. «Papá, pénsalo mejor», me decía. «Capaz podemos arreglar las cosas, capaz podemos cambiar la dinámica familiar». Pero ya era demasiado tarde. Los papeles estaban firmados, el dinero estaba siendo transferido a mi cuenta, y yo ya había alquilado un departamento pequeño en otro barrio. El día que me fui, hice las maletas en silencio mientras la familia desayunaba en la cocina. Había llamado un remise para que me pasara a buscar, y tenía todo planeado, para que mi salida fuera lo más discreta posible. Cuando bajé con mis valijas, Natalia estaba en el living esperándome. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, que no sabía si eran de tristeza o de desesperación, «no te vayas así. Hablemos». «Ya hablamos, Natalia. Durante 2 años hablamos con silencios, con miradas, con actitudes. Esta conversación empezó hace mucho tiempo. Los chicos te van a extrañar. Los chicos van a estar bien.
Ya se acostumbraron a que el abuelo sea invisible. Yo te voy a extrañar. No, Natalia, vos te vas a extrañar a vos misma. Te vas a extrañar la versión de vos que creías que eras cuando me convenció de venir a vivir acá. Salí de esa casa sin mirar atrás. En el remise que me llevaba a mi nueva vida, no sentía tristeza. Sentía alivio. El alivio de no tener que fingir más que era feliz en un lugar donde no era querido. Mi departamento nuevo era pequeño pero acogedor. Un ambiente con cocina integrada, un baño completo, un balconcito con vista a la calle. Nada lujoso, pero era mío. No tenía que pedir permiso para usar el baño. No tenía que cuidar el volumen del televisor. No tenía que esconder mi presencia para no molestar a nadie. Los primeros días fueron difíciles. 40 años viviendo solo, después 2 años de convivencia familiar forzada, y ahora otra vez la soledad. Pero era una soledad diferente. Era una soledad elegida, digna, sin humillaciones. Durante las primeras semanas, Natalia me llamó varias veces, al principio con reproches, después con intentos de reconciliación, finalmente con súplicas desesperadas. Papá, por favor, volvamos a intentar. Reconozco que cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Natalia, los errores se arreglan cuando son involuntarios. Ustedes tomaron la decisión consciente de tratarme como una molestia. Esa no fue una equivocación, fue una elección. Pero papá, nosotros te queremos. Me quieren, Natalia, pero no me respetan. Y el amor sin respeto no es amor, es lástima. Después de un mes, las llamadas se espaciaron. Después de 2 meses, se detuvieron completamente. Aparentemente, Natalia había encontrado una manera de conseguir dinero para comprarle la parte del departamento al comprador que yo había encontrado, evitando así tener que convivir con un propietario desconocido. Mi vida en el departamento nuevo se volvió rutinaria pero satisfactoria. Me levantaba cuando quería, cocinaba lo que se me antojaba, veía la televisión al volumen que me gustaba, recibía visitas cuando tenía ganas. Por primera vez en años, volvía a ser el dueño de mi propio tiempo y mi propio espacio. También volví a conectar con amigos que había descuidado durante los años de convivencia familiar. Jorge, un compañero de trabajo que también estaba jubilado. Raúl, un vecino de mi barrio anterior que siempre había sido buen conversador. Miguel, un primo que vivía en la zona y con quien había perdido contacto. Estos hombres me recibieron sin preguntas, sin juicios, con la camaradería simple de la amistad masculina. Con ellos podía hablar de fútbol, de política, de la vida, sin tener que cuidar cada palabra para no molestar a nadie. Esteban, me dijo Jorge un día mientras tomábamos café en el bar de la esquina, te veo mejor que en años. Más tranquilo. Es que volví a ser yo mismo, Jorge. Durante 2 años fui la versión de mí que mi hija necesitaba que fuera para poder tolerarme. ¿Y no extrañas la vida familiar? Extraño la idea de la vida familiar, pero no extraño vivir pidiendo perdón por existir. A los 6 meses de haberme mudado, empecé a salir con Elena, una mujer de 58 años que conocí en el supermercado del barrio. Elena era viuda, tenía hijos grandes que vivían independientes, y había aprendido a valorar su autonomía después de años de dedicarse exclusivamente a su familia. Con Elena descubrí que se podía tener compañía sin sacrificar la libertad, que se podía compartir tiempo y espacio sin perder la individualidad, que una relación entre adultos mayores podía ser más satisfactoria que muchas relaciones familiares obligatorias. Elena era una mujer que había criado 3 hijos como madre soltera después de enviudar a los 35 años. Durante más de 20 años había vivido exclusivamente para sus hijos, sacrificando sus propios deseos, sus propias necesidades, su propia identidad en nombre del amor maternal. Pero cuando sus hijos se independizaron, Elena había tomado una decisión que cambió su vida: aprender a vivir para ella misma. Durante años fui la mamá de Juan, la mamá de Sofía, la mamá de Diego. Me contó una noche mientras cenábamos en su casa. Pero nunca fui Elena. Nunca tuve tiempo de preguntarme qué quería Elena de la vida. Su historia resonaba profundamente con la mía. Los dos habíamos perdido nuestra identidad individual en nombre de la familia. Los dos habíamos descubierto, ya grandes, que podíamos recuperar esa identidad perdida. Los dos valorábamos la libertad que habíamos conquistado
después de años de vivir para otros. ¿Sabes qué es lo que me gusta de nuestra relación?, me dijo Elena una tarde mientras cocinábamos juntos en mi departamento. Que estamos acá porque queremos estar, no porque tenemos que estar. Que podemos discutir sin que nadie se sienta culpable. Que podemos estar en silencio sin que sea incómodo. Que podemos tener nuestros espacios sin que el otro lo tome como un rechazo. Tenía razón. Con Elena no había obligaciones familiares. No había culpas, no había chantajes emocionales. Había compañía elegida, respeto mutuo, cariño genuino. Era una relación entre dos personas que habían aprendido a valorarse a sí mismas y que, por eso mismo, podían valorar genuinamente a otra persona. Elena trabajaba medio tiempo como auxiliar de enfermería en un geriátrico, no porque necesitara el dinero, sino porque le gustaba cuidar a gente mayor que había sido abandonada por sus familias. Es increíble, me decía, la cantidad de viejos que están ahí no porque estén enfermos, sino porque sus hijos no los quieren en casa. A través de Elena, empecé a conocer historias de otros hombres y mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía. Ancianos que habían sido tratados como cargas por sus propias familias, que habían tenido que elegir entre su dignidad y su necesidad de pertenencia, que habían descubierto que a veces la familia de sangre es menos leal que la familia elegida. Al año de haberme ido de la casa de Natalia, recibí una llamada que no esperaba. Era Camilo, mi nieto, que ahora tenía 16 años. «Abuelo», me dijo con una voz que sonaba más madura que la que recordaba. «¿Podemos vernos?» Nos encontramos en una confitería cerca de mi departamento. Camilo había crecido mucho durante ese año. Ya no era el adolescente callado que recordaba. Era un joven que parecía tener cosas importantes que decir. «Abuelo», me dijo después de pedir un café para él y un cortado para mí, «quería pedirte perdón por cómo te tratamos». «Camilo, vos eras un chico, no tenés nada de qué disculparte». «Sí tengo, porque aunque era chico, sabía que estaba mal. Sabía que mamá y papá te trataban como si fueras un estorbo. Y yo nunca dije nada». «¿Y ahora por qué me decís esto?» «Porque el año pasado empecé a trabajar los fines de semana en un negocio del barrio, y el dueño del negocio es un señor mayor que vive solo porque los hijos no lo quieren en sus casas. Me contó su historia, y me di cuenta de que era muy parecida a la tuya». Camilo me explicó que durante este año había reflexionado mucho sobre lo que había pasado en su casa, sobre cómo me habían tratado, sobre las razones reales por las que me había ido. «Al principio mamá nos dijo que te habías ido porque eras muy independiente y preferías vivir solo, pero yo me daba cuenta de que había otra cosa, y cuando empecé a trabajar con don Héctor, el señor del negocio, entendí todo». «¿Sabes qué entendiste?» «Entendí que los viejos no son muebles que uno puede ignorar cuando molestan. Entendí que vos te fuiste porque nosotros te hicimos sentir que no eras bienvenido. Y entendí que yo fui cómplice de eso. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien de mi familia reconocía lo que realmente había pasado. No era que yo hubiera sido muy exigente o muy difícil de complacer, era que ellos me habían tratado como un estorbo y yo había decidido no ser un estorbo para nadie». «¿Y cómo están en casa?», le pregunté. «Mamá está distinta desde que te fuiste, más nerviosa, más irritable. Papá dice que es porque la casa le queda muy grande ahora que somos solo 4, pero yo creo que es porque se siente culpable». «¿Y vos qué pensás?» «Pienso que mamá se dio cuenta de que perdió a su papá por ambiciosa y por cruel, y pienso que capaz es demasiado orgullosa para reconocerlo». Camilo me pidió mi dirección y mi teléfono. Me dijo que quería mantener una relación conmigo independientemente de lo que pasara con el resto de la familia. Y cumplió su palabra. Durante los meses siguientes empezó a visitarme regularmente, a veces solo, a veces con Agustina. La primera vez que Camilo vino a mi departamento, se quedó callado mirando alrededor durante varios minutos. Era un lugar muy diferente a la casa familiar donde habíamos convivido. Más pequeño, más simple, pero también más personal, más auténtico. «Abuelo», me dijo finalmente, «este lugar se siente más como vos que tu cuarto en casa. ¿Cómo es eso? En casa vos siempre parecías como escondido, como si estuvieras pidiendo permiso para existir. Acá te ves más tranquilo.
Era una observación muy madura para un chico de 16 años, pero Camilo había crecido mucho durante mi ausencia, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El trabajo de fin de semana con don Héctor, el señor mayor que había sido abandonado por su familia, le había enseñado cosas sobre la vida que muchos adultos nunca aprenden. Don Héctor me contó que sus hijos lo trataban como un estorbo, me explicó Camilo durante esa primera visita, que vivía en la casa de su hijo mayor, pero que lo hacían sentir como si fuera un inquilino no bienvenido, que un día decidió irse porque prefería estar solo y digno que acompañado y humillado. ¿Y qué te hizo pensar en mí? Que don Héctor usó las mismas palabras que vos habías usado, que prefería estar solo y digno, y me di cuenta de que vos no te habías ido porque fueras muy independiente, como decía mamá. Te habías ido porque nosotros te hicimos sentir como don Héctor se había sentido en la casa de su hijo. Durante esos meses, Camilo empezó a contarme cosas sobre la dinámica familiar que yo no había visto claramente mientras vivía en la casa. Me explicó cómo Natalia y Rodrigo hablaban de mí cuando yo no estaba presente, cómo se referían a mi presencia como el tema del abuelo, cómo calculaban cada gasto extra que yo generaba. Mamá decía que vos gastabas mucha agua caliente en la ducha, me contó Camilo. Papá se quejaba de que usabas mucho el aire acondicionado. Los dos contaban los remedios que comprabas como si fueran gastos extraordinarios. ¿Y ustedes qué pensaban de eso? Al principio creíamos que era normal, que los abuelos costaban plata y que había que controlar los gastos. Pero cuando empecé a trabajar con don Héctor y él me contó su historia, me di cuenta de que estaba mal, que a los abuelos no se los debería tratar como gastos que hay que controlar. Agustina, que ahora tenía 13 años, había desarrollado una percepción diferente de la situación. Para ella, mi ausencia había sido como perder un elemento de estabilidad emocional en una casa donde los padres estaban siempre estresados por el dinero. «Abuelo», me dijo durante una de sus primeras visitas a mi departamento, «yo extrañaba que me contaras cuentos antes de dormir. Después de que te fuiste, mamá siempre estaba muy ocupada o muy cansada para leer conmigo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes cuando vivía en casa? Porque mamá siempre decía que no te molestáramos, que tenías tus cosas que hacer, que los abuelos necesitaban su espacio para descansar. ¿Qué cosas tenía que hacer, mi amor? No sé. Mamá nunca me explicó bien, pero yo pensaba que capaz eras como los abuelos de mis amigas, que siempre estaban ocupados con cosas de abuelos. ¿Qué cosas de abuelos? Tampoco sé. Cosas importantes que los chicos no entienden. Era increíble cómo Natalia había logrado convencer a sus propios hijos de que yo tenía una vida secreta y misteriosa que requería que me dejaran solo la mayor parte del tiempo. En realidad, lo que tenía era demasiado tiempo libre y un deseo enorme de compartirlo con mi familia, pero ese deseo había sido reinterpretado como una invasión que había que controlar. Durante el segundo año de mi vida independiente, establecí una rutina que me hacía feliz. 3 veces por semana iba al gimnasio del barrio, no para ponerme en forma como un joven, sino para mantener la movilidad y la salud que me permitieran disfrutar de mi libertad. 2 veces por semana cenaba con Elena en su casa o en la mía. Los fines de semana recibía las visitas de mis nietos o salía con mis amigos. Era una vida simple pero digna. Una vida donde cada decisión era mía, donde cada momento era elegido libremente, donde no tenía que pedir permiso ni disculparme por existir. Un día, año y medio después de haberme ido de la casa de Natalia, ella apareció en la puerta de mi departamento. No había llamado antes, no había avisado. Simplemente tocó el timbre un sábado por la tarde. Cuando abrí la puerta, la encontré parada ahí con una cara que mezcla la tristeza, el orgullo herido y la desesperación. Se veía más vieja, más cansada, como si este año y medio hubiera pasado una cuenta que no esperaba tener que pagar. «Hola, papá», me dijo con una voz pequeña que no le había escuchado desde que era niña. «Hola, Natalia. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Se sentó en mi sillón pequeño y miró alrededor del departamento con curiosidad. Era la primera vez que veía cómo había organizado mi nueva vida. «Está lindo», me dijo. «Parece un lugar tranquilo». «Es tranquilo». «Papá», me dijo después de un silencio incómodo,
Vine a pedirte perdón. Te escucho. Me di cuenta de que me porté muy mal con vos, de que no te traté como te merecías, de que fui una hija ingrata. ¿Qué te hizo darte cuenta? Muchas cosas. La casa se siente vacía sin vos. Los chicos preguntan por qué el abuelo no vive más con nosotros. Rodrigo dice que yo fui muy dura con vos. ¿Y vos qué decís? Digo que tenés razón. Digo que yo me aproveché de tu amor de padre para conseguir lo que quería, y después no supe cómo manejar las consecuencias de tenerte viviendo en casa. Era la primera vez que Natalia reconocía la verdad de lo que había pasado. No era que yo hubiera sido difícil o exigente, era que ella había calculado mal las implicaciones emocionales de la convivencia. ¿Y ahora qué querés?, le pregunté. Quiero que vuelvas a casa. ¿A la misma casa donde yo era una molestia? No, papá. A una casa donde vas a ser respetado como te mereces. Natalia, el respeto no es algo que se promete, es algo que se demuestra. Durante 2 años tuviste la oportunidad de respetarme y elegiste tratarme como una carga. Pero ahora entiendo. Ahora entendés las consecuencias de tus acciones. Eso no es lo mismo que entender por qué estuvieron mal. Se quedó callada durante varios minutos. ¿Qué puedo hacer para que me perdones?, me preguntó finalmente. Podés empezar por entender que no necesito tu perdón, Natalia. Necesito tu respeto. Y el respeto no se pide, se gana. ¿Cómo puedo ganarlo? Podés empezar por aceptar que yo tomé la mejor decisión para mi bienestar cuando me fui de tu casa. Podés aceptar que ahora tengo una vida que me gusta, que tengo autonomía, que tengo dignidad. ¿Eso significa que nunca vas a volver? Significa que nunca voy a volver a vivir dependiendo de la tolerancia de otros. Si en el futuro tenemos una relación, va a ser una relación entre adultos que se respetan mutuamente, no entre un padre necesitado y una hija que lo mantiene por obligación. Natalia se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar, pero también sin irse con las manos completamente vacías. Se fue entendiendo que la relación que habíamos tenido antes ya no existía, pero que tal vez podíamos construir una relación nueva sobre bases diferentes. Durante los meses siguientes, Natalia empezó a visitarme regularmente, no para convencerme de que volviera, sino para conocer al hombre en el que me había convertido después de recuperar mi independencia, para conocer a Elena, que se había vuelto una parte importante de mi vida, para entender cómo era mi rutina, cuáles eran mis nuevos amigos, qué cosas me hacían feliz. Las primeras visitas fueron tensas y artificiales. Natalia llegaba con esa actitud forzadamente alegre de quien está tratando de reparar algo que sabe que rompió, pero que no sabe exactamente cómo arreglarlo. Me preguntaba por mi salud, por mi departamento, por mis actividades, como si fuera una trabajadora social haciendo una evaluación de bienestar. Pero de a poco, las conversaciones se fueron volviendo más genuinas. Natalia empezó a contarme sobre su propia vida, sobre las dificultades que había tenido después de mi partida, sobre las reflexiones que había hecho durante estos meses de separación. «Papá», me dijo durante una de esas visitas, «nunca te había visto tan tranquilo, porque nunca había estado tan tranquilo. ¿Tan malo fue vivir con nosotros?» «No fue malo, Natalia, fue falso. Era una convivencia donde yo tenía que esconder quién era para poder ser tolerado». «Mase, ¿qué tenías que esconder?». Era una pregunta que me sorprendió, porque implicaba que ella realmente no sabía cuáles habían sido mis sacrificios durante esos 2 años de convivencia. Tenía que esconder mi necesidad de compañía, porque ustedes la interpretaban como invasión. Tenía que esconder mi deseo de participar en la vida familiar, porque ustedes lo interpretaban como intromisión. Tenía que esconder mi tristeza por la soledad, porque ustedes la interpretaban como drama innecesario. ¿Vos te sentías solo viviendo con nosotros? Natalia, me sentía más solo viviendo en tu casa que ahora viviendo solo en este departamento, porque la soledad elegida es libertad, pero la soledad dentro de una familia es abandono. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez desde que me había ido de su casa, Natalia parecía entender genuinamente el impacto emocional que había tenido su comportamiento sobre mí. «¿Y ahora qué sos?», me preguntó. «Ahora soy yo mismo, un hombre de 63 años que vive solo, que tiene una novia,
que ve a sus nietos cuando quiere, que toma sus propias decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie. ¿Te parece que hay alguna posibilidad de que algún día podamos volver a ser una familia? Depende de qué entiendas por familia, Natalia. Si entendés por familia un grupo de personas que viven juntas por obligación y se toleran mutuamente, entonces no vamos a volver a ser esa familia. Pero si entendés por familia un grupo de personas que se eligen mutuamente y se respetan genuinamente, entonces sí, podemos construir esa familia. ¿Cómo se construye esa familia? Se construye paso a paso, con honestidad, con respeto, con tiempo. No se construye con promesas o con culpas o con nostalgia. Se construye con acciones coherentes y sostenidas en el tiempo. 3 años después de haber escuchado esas palabras que cambiaron mi vida, puedo decir que tomé la decisión correcta. Podría haber seguido viviendo en esa casa, aguantando las humillaciones silenciosas, fingiendo que era feliz para mantener la ficción de la unidad familiar. Pero habría sido una vida sin dignidad, una existencia subordinada a las conveniencias de otros. En cambio, elegí la libertad, y con la libertad vino la paz, la autoestima, las relaciones genuinas, la satisfacción de vivir según mis propias reglas. Elena y yo hemos hablado de mudarnos juntos, pero por ahora preferimos mantener nuestros espacios independientes y compartir el tiempo que queremos compartir. Es una forma madura de estar en pareja, sin las urgencias de la juventud ni las obligaciones de la convivencia tradicional. Mis nietos vienen a visitarme cuando quieren, no cuando es políticamente correcto hacerlo. Mis amigos me buscan porque disfrutan de mi compañía, no porque tengan que incluirme por lástima. Y Natalia, después de un largo proceso de reflexión, ha aprendido a relacionarse conmigo como la mujer adulta que es, no como la hija que esperaba que su padre le resolviera los problemas económicos y después desapareciera silenciosamente. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si alguna vez te encontrás viviendo en un lugar donde sentís que tu presencia es tolerada pero no celebrada, donde tenés que pedir perdón por existir, donde tu valor como persona está subordinado a tu utilidad para otros, recordá que siempre tenés la opción de irte. Pero antes de tomar una decisión tan drástica como la que tomé yo, hacete estas preguntas. ¿Realmente intentaste comunicar cómo te sentías? ¿Pusiste límites claros sobre cómo querías ser tratado? ¿Le diste a tu familia la oportunidad de cambiar su comportamiento? En mi caso, la respuesta a las 3 preguntas era sí. Durante meses había tratado de participar más en la vida familiar, había expresado mi necesidad de compañía, había pedido ser incluido en los planes, pero mis intentos habían sido sistemáticamente rechazados o ignorados. Irte no es abandonar a la familia, es rescatarte a vos mismo. Irte no es ser egoísta, es ser digno. Irte no es rendirte, es empezar de nuevo. Pero irte también requiere coraje, planificación y la certeza de que has agotado todas las otras opciones. Durante estos años de vida independiente, he aprendido que hay diferentes tipos de soledad. Está la soledad que te destroza, que es la soledad de estar rodeado de gente que no te valora. Y está la soledad que te libera, que es la soledad de estar solo, pero en paz contigo mismo. La primera es una prisión, la segunda es libertad. También he aprendido que la familia no es automáticamente sagrada solo porque comparte tu sangre. La familia es sagrada cuando funciona como familia, cuando te apoya, te respeta, te valora, te protege. Cuando no hace eso, es solo un grupo de personas que comparten apellido, pero que no comparten amor genuino. A los 60, 70, 80 años, uno todavía tiene derecho a ser feliz. Uno todavía tiene derecho a elegir con quién compartir el tiempo que le queda. Uno todavía tiene derecho a vivir sin humillaciones, sin condescendencia, sin ser tratado como una carga. Uno todavía tiene derecho a empezar de nuevo, a construir relaciones nuevas, a descubrir aspectos de su personalidad que estaban dormidos. La edad no es una excusa para aguantar maltratos. La dependencia económica no justifica la pérdida de dignidad. La necesidad de pertenencia no debería requerir el sacrificio de la autoestima,
Hay límites que no se deberían cruzar nunca, independientemente de las circunstancias familiares. He visto a muchos hombres y mujeres mayores que viven situaciones similares a la que yo viví. Gente que tolera humillaciones diarias porque cree que no tiene opciones, porque piensa que a su edad ya es tarde para cambiar, porque supone que la familia, por malo que sea el trato, siempre va a ser mejor que la soledad. Pero la realidad es que uno siempre tiene opciones. Capaz no son opciones fáciles, capaz requieren sacrificios, capaz implican empezar de cero, pero son opciones al fin. Y a veces, empezar de cero a los 60 es mejor que seguir una vida que no es realmente tuya hasta los 80. La familia que te hace sentir culpable por necesitar amor y respeto no es familia. Es una organización tóxica que usa los vínculos de sangre para perpetuar el abuso emocional. La familia que te dice que deberías estar agradecido por cualquier migaja de atención que te den está confundiendo gratitud con sumisión. La verdadera familia, la familia que vale la pena, es la que te celebra por quien sos, no la que te tolera por lo que podés dar. Es la que busca tu compañía porque disfruta de vos, no la que te incluye por obligación. Es la que te extraña cuando no estás, no la que se alivia cuando te vas. Y esa familia a veces hay que construirla desde cero, con gente que no comparte tu sangre, pero que sí comparte tus valores. Elena, mis amigos, mis nietos que eligen visitarme, forman una familia más genuina que muchas familias biológicas que conocí. La soledad elegida es mejor que la compañía impuesta. La dignidad preservada vale más que la comodidad sacrificada. La libertad conquistada es más satisfactoria que la seguridad dependiente. Y la paz interior que viene de vivir según tus propios términos no tiene precio. Si estás pasando por una situación similar a la que yo viví, si te sentís invisible en tu propia familia, si tenés que caminar en puntas de pie para no molestar a la gente que supuestamente te quiere, recordá que mereces más. Mereces respeto, mereces cariño genuino, mereces ser valorado por quien sos, no por lo que podés hacer por otros. No tengas miedo de la soledad, tenele miedo a la compañía falsa. No tengas miedo de empezar de nuevo. Tenele miedo a seguir viviendo una vida que no es tuya. No tengas miedo de ser criticado por elegir tu dignidad. Tenele miedo a ser recordado como alguien que nunca tuvo el coraje de defenderse a sí mismo. La vejez puede ser una época de declive y resignación, o puede ser una época de libertad y autenticidad. La diferencia está en las decisiones que tomás, en los límites que pones, en el respeto que te exigís a vos mismo y que les exigís a los demás. Cuéntame qué te pareció mi historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo más importante no es cuánta gente te rodea, sino cuánta de esa gente te valora realmente. Y cuando encontrás gente que te valora de verdad, no importa si son 2 o 20, lo que importa es que podés ser vos mismo sin disculparte por ello. Esas 4 palabras que escuché a mi hija decir por teléfono me dolieron como pocas cosas en la vida, pero también me liberaron, porque me dieron el impulso que necesitaba para tomar la decisión más valiente de mi vida, elegir mi dignidad por encima de mi necesidad de pertenencia familiar. Y esa decisión, 3 años después,